¿Has dudado alguna vez si tu mejor amiga es una bruja malvada? ¿Beberías veneno para hadas? ¿Te atreverías a realizar algún culto que fuera diferente inclusive a lo que sueles creer? Bienvenidos a la Cineteca del Terror Podcast, el rincón donde las obras cobran vida, los gritos son música y el miedo es el plato fuerte. Aquí desmenuzamos las películas que te han causado miedo, desde clásicos inmortales hasta las joyas ocultas del género. Prepárate para un viaje lleno de análisis, curiosidades y debates espeluznantes. Soy Dalí y junto a mí están Gio y Aleja, amantes del suspenso, coleccionistas de sustos y obsesionados con cada grito que el cine del terror ha inmortalizado. Comenzamos. Hay un género que se hizo muy popular recientemente. Yo creo que ya lo habrán escuchado. Es un género, es un subgénero más bien, del terror, el folk horror, donde hay brujas, donde hay cultos paganos y Leyendas. aislamientos, leyendas, un montón de cosas bien interesantes. Pues bueno, este subgénero del folk horror, ¿qué es? Es un subgénero del cine Ajá. que tiene tres características principales para causar miedo, que son el folclore, que es de donde pues está el nombre, exactamente, que pues realmente son las historias populares, las canciones, las leyendas, la literatura, por ejemplo, también. Ajá. Todo esto es lo que engloba el folclore, todo lo que vemos en nuestra cultura de cada uno de nuestros países. Que cualquiera de las costumbres, que cualquiera de los de nosotros, sea del país que vengamos o de donde vengamos, siempre vamos a escuchar una leyenda o alguna historia, o vamos a leer algo de algún lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí La Llorona, ¿no? Por ejemplo, La Llorona. Sí. La otra característica son las tradiciones culturales, que pues bueno, hay películas que tienen como temática central eso, una tradición cultural que causa miedo de alguna manera, por ejemplo un culto pagano. Ajá. Hay otra característica que son las creencias populares. Por ejemplo, La Llorona también, ¿no? Ajá. Sí. Todo esto va englobado junto con el entorno histórico. El entorno histórico es súper primordial dentro de una película del folk horror, porque siempre como característica principal va a tener un contexto histórico que sí es real. Entonces, como es real, te causa miedo, porque dices, híjole, eso me pudo haber pasado si yo hubiera estado en ese momento, ¿no? Ajá, En esa época, pasó, ¿no? por ejemplo. Ajá. Exactamente. Y a diferencia de otros géneros o de otros subgéneros del terror, que necesitan, por ejemplo, algo más explícito, escenas en donde... O los jumpscares. Los jumpscares, por ejemplo, o el gore, que hay películas del folk horror que sí son que también lo utilizan, ¿no? muy gore, pero no es un elemento principal. Sí. ¿no? Es un recurso, Es nada un más. recurso extra. Ajá. Que, bueno, no es un recurso extra, es importante, pero lo utilizan no como un recurso principal, para que tú puedas disfrutar de la película. Exactamente. Y lo que hace el folk horror es utilizar la tensión entre lo moderno y entre lo primitivo, además de también de lo urbano y lo rural. O sea, cuando hay una conexión entre estos elementos es donde se da esa atmósfera de misterio, de terror, de qué va a pasar, ¿no? De qué me van a hacer, ¿no? El choque. Exactamente. Y muy a menudo explora temas como paganismo, el poder oscuro de la naturaleza, el ocultismo, supersticiones, aislamiento.
que es súper importante en algunas películas, ¿no? Ajá. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es el origen del folk horror? Pues bueno, la narrativa oral es el core, es el ¿Recurso? elemento central del folk horror. Pues lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, las historias que se cuentan alrededor del fuego, ¿no? Ajá. O que escuchamos de nuestros abuelos, o que secreto a leemos, ¿no? En voces. secreto a Sí. voces. Todo esto es el elemento principal del folk horror como raíz. Y ya yéndonos como más hacia la literatura, sí tiene una fuerte relación con la literatura gótica que surgió desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, más o menos, siglo XIX, siglo XX, con autores como Edgar Allan Poe, como Mary Shelley, por ejemplo. Hay una novela que podría ser como la novela ¿Precursora? precursora o fundacional del subgénero. Como tal no está tan establecida, pero ha habido personas que han dicho que sí es la novela fundacional del folk horror. Y esa es la del Castillo de Otranto, de Horace Walpole. ¿Y ese de qué es? Esa es un cuento de fantasmas. Lo que hacía Horace Walpole era escribir novelas o cuentos de relatos fantasmagóricos. Ah, qué loco. Órale. Ajá, sí, exactamente. Y va enfocada mucho en lo medieval, en un ambiente medieval que es irrumpido por el pasado. Entonces digamos que tiene esta conexión que comentábamos, ¿no? Ajá. Que es el presente irrumpido por el pasado en algún momento, ¿no? Se dice que esta es la novela fundacional del folk horror. ¿Cuáles son las influencias más tempranas? Tenemos dos películas. La película Night of the Demon, que es de 1957, que es como un precursor del folk horror. Utiliza elementos de una mezcla de elementos de ruralidad, de personas que vienen a lo mejor de alguna ciudad y se encuentran con algo en este entorno rural. Esta historia está basada en un cuento que se llama Casting the Runs de M.R. James, que es un escritor inglés famoso por sus relatos de fantasmas también. Órale. Entonces aquí ya vamos como que viendo que se va basando mucho en historias de fantasmas, que es lo que más llegamos a contar. Ajá. Es lo que más abunda. Y sobre todo en lugares como Inglaterra, Escocia, por ejemplo, Edimburgo, que son lugares en donde es toda una tradición el contar historias de fantasmas. Sí. O sea, si no llegas a Edimburgo y no cuentas una historia de fantasmas, no te cuentan una historia de fantasmas, no fuiste a Edimburgo. Aparte la cultura céltica también está muy presente por esa parte de Europa, ¿no? Ajá. Exactamente. Y bueno, Casting the Runs habla también de un psicólogo estadounidense que llega a Inglaterra a estudiar un culto pagano. Entonces ahí también pues ya como que se va construyendo todo esos la historia, la ¿no? historia y los elementos que platicamos, ¿no? Ajá. Hay otra película que es más antigua que se llama Häxan, que es sueca. Y muy bueno, buena. Häxan, que significa la bruja. Ajá. Sí, y, es muy buena. Pues también no es como tal una película que tiene una narrativa lineal, sino tiene es un documental que se divide en varios capítulos. Como una docupelícula, por así decirlo. Por así decirlo. La película pienso yo que está muy adelantada a la época porque sinceramente, o sea, el director que es Benjamin Christensen maneja, imagínate, ya por primera vez como este concepto de documental y película, o sea, como el falso documental, como que un se falso le conoce documental, ahora. Exactamente, porque sí. esta película fue estructurada de esta manera. Son 7 capítulos y los 7 capítulos tratan se basó en un libro que habla sobre la cacería de brujas. El famoso Maleus Maleficarum, que pues trata de cómo, es un manual básicamente, de cómo identificar a una bruja y cómo pues desvivirla, ¿no?
Y también brujos y brujas, incluía a hombres y mujeres, inclusive a sacerdotes. Entonces, lo interesante de esta película es que a mí lo que me gustó es que al principio pasan las viñetas de Maleus Maleficarum, de cómo se va relacionando la mujer bruja con el diablo, ¿no? Y pasan ilustraciones primero, ¿no? Y después lo recrea con alguna escena, o sea, ya salen actores y recrean la escena de la viñeta o de las ilustraciones o de la explicación que te está dando en un principio. Entonces, es lo más interesante de esta película. Inclusive a Christensen le tomó 2 años estudiar este libro para poder hacer una buena película. Ay, qué pesado ha de ser ese libro, ¿no? Y Muy duro. Sí, muy duro. Sí. De hecho, la película es muy fuerte por eso. Fue censurada en muchos países porque hubo escenas que eran un tanto, bueno, a lo mejor nosotros ahorita lo vemos y decimos, pues no está tan pesado, ¿no? Pero la verdad es que en ese entonces me imagino que eran ya imágenes fuertes, eran algo perturbadoras. Entonces, lo principal de esta película, lo que quiso criticar Christensen, es como a una mujer en su mayoría se le juzgaba por eso. Porque simplemente tenía un lunar, porque simplemente hacía algún método para sanar a alguien, o X o Y razón, pues le daban cuello a esta mujer o la quemaban. Inclusive también había un método para poder quemarla en la hoguera. Pues es que, o sea, antes de todo eso, como lo que mencionabas de cómo curar a las personas, era parte de las... pues ahora sí como que del chamanismo, de los conocimientos antiguos de ciertos pueblos, civilizaciones, que simplemente eran diferentes a lo que ellos conocían, ¿no? Uh-huh. Hasta la fecha se sigue practicando de una u otra manera la herbolaria, que era lo mismo que estaba vigente, y que aún así, por eso, las quemaban por ser brujas. Exacto. O sea, inclusive hay un método que explican aquí en este libro la verdad se me hace muy absurdo lo que hizo la iglesia, la Inquisición con esto, de que una prueba para determinar si una persona era bruja o no, o brujo en su defecto, era ahogarlos o ahogarlas. Los Simpson lo hicieron también. ¿Poco? Sí, ¿no se acuerdan de la de Salem, las brujas? Que decía el jefe Gorgori que era, que tenían que ahogarlas y que si salían se salvaban o algo así. Entonces prefirieron como que aventarlas al barranco. Entonces, sí, es cierto. no, sí, perdón, no era ahorcarlas, era aventarlas al barranco. Era como lo parecido. Y que decían, bueno, si no es, al precipicio, y si no es bruja, no, pues habrá tenido una santa muerte. Una muerte cristiana. Ándale, ándale. Parece broma. Ya me acordé. Por algo. Sí, ya me acordé. Pues justamente en este libro explican este método de cómo pues ahogaban a las personas, y si pues flotaba era porque era brujo o bruja, y si se ahogaba era porque no lo era, pero pues la persona ya su vida se fue porque pues la habían probado de alguna manera, ¿no? También otra curiosidad de esta película que me llamó mucho la atención es que al inicio de los primeros capítulos explican cómo inclusive en la Edad Media tenían una idea heliocéntrica del universo, ¿no? Aquí para este tiempo ya se conocía la teoría de que pues la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol, ¿no? Pues ellos creían que los demonios se encontraban en un tipo de sol o en el Sol. Se encontraban hasta el centro de este Sol. ¿Por eso lo caliente? Ajá, y de hecho ya también hay otros cultos que, por ejemplo, en Midsommar vemos mucho esta figura del sol. Inclusive en otras películas que vamos a hablar también hablan el culto al sol. Al sol, exactamente. Entonces, me llamó mucho la atención porque lo relacioné, ¿no? De cómo creían que los demonios estaban hasta el centro del sol. Después de que estaban así en el centro del sol, había una capa de agua. No. Después de esa capa de agua seguía otra capa de aire.
y después de esa capa de aire estaba la capa de fuego y eso formaba el sol. Después de eso ya estaba pues otros astros, inclusive el planeta Tierra, pero después de eso, después de ese de como este conjunto de astros, estaban los ángeles. O sea que todo lo que nos rodea a todos son los ángeles. Entonces es una idea bien loca, ¿no? O sea, cómo creían que los ángeles eran los que, pues, básicamente nos rodeaban. Ay, yo tengo una opinión. A lo mejor y es muy rebuscada. Pero hay muchas culturas que le rendían mucho, o sea, culto al sol como tal, ¿no? Ajá. Los romanos, ¿no? Aquí también. Aquí también. Sí. Entonces, todo lo que sea, lo que no sea a lo que la iglesia predicaba era malo. Ajá. Entonces, como antes le rendían culto al sol y no era su dios, entonces lo veían como los demonios, ¿no? Ajá. A lo mejor es eso y por eso lo pusieron de esa manera. No lo sé. Probablemente. Sí. Me suena eso. Lo han satanizado. Yo creo que Ajá. esa es la palabra correcta, Hasta ¿no? eso, pues, lo que le pasó a Galileo, ¿no? O sea, Ajá. su sistema heliocentrista realmente, Sí. pues, no se lo aceptaron para nada. Tanto como Y se para lo ir a echaron. una corte. Ay, pobrecito. Sí. Tanto como para ir a una corte de la Inquisición y que le hubieran determinado ahí su juicio. Claro. Está cañón. Sí. Entonces esta película sí es precesora de este tipo de subgénero precisamente por eso, porque arrastra este manual maléfico, yo lo llamo así porque justamente mató a muchas mujeres, y también, inclusive en la última parte de los últimos capítulos, también el director como que da a demostrar al espectador de que inclusive las enfermedades que tienen algunas mujeres o que pues tenemos, inclusive nuestra menstruación, es producto de la brujería, por así decirlo. Entonces dice, o sea, como que se burla de eso director, Christensen, porque dice, no manchen, no es así, simplemente tiene, pues, biológicamente está hecha de esa manera, Sí. o simplemente tiene a lo mejor un episodio de estrés o un episodio de, inclusive la histeria decían que explicaban que venía de algún tipo de brujería o algo así, y Sí. dicen, no, Ellos esto lo no es nombraban cierto. como histeria, Ajá. pero en realidad pues eran todas las enfermedades mentales que podía tener una persona, ¿no? Ujú. Y que a final de cuentas lo que hacían ellos era, "No, es bruja, Ajá. o es brujo, o Embrujaron. está embrujado, Sí. o está maldito, O hizo un pacto con no o sé hizo quién. un pacto, Sí. o cualquier Ajá. cosa, ¿no? Ay, Pero sí, finalmente, pues como que sí, Christensen dice, llega hasta la modernidad y dice, no, o sea, todo lo que acá pasó estuvo mal y era realmente Sí. mucho de lo que ellos enjuiciaron era esto. Ajá. Ajá. Y además, antes de que empieza con eso, dice que alrededor de 8 millones de personas fueron Ah, desvividas Ujú. por en 200 años por ese tema de la Inquisición. Ujú. Hijo, Y estamos sí, hablando mal. nada más de Sí, nada más de Inglaterra, eso. porque Ujú. bueno, La aquí española en la- también ahí La dice, española. quítate. yo creo que más, Sí. que se hicieron ahí un desbarajuste. Ajá. Y este libro fue hecho por dos monjes dominicos. Fue hecho en 1486. Y estos dos monjes, tengo entendido que porque por un tema de que ya no había que más, ya saben, dar cuello, ahora se siguieron con... y también porque habían surgido como esta idea de que el demonio estaba presente, y lo tomaron también como un pretexto para decir, hay que hacer un manual porque hay muchas mujeres y muchos hombres que hacen magia. Entonces hicieron este manual para perseguir a estos hombres o mujeres. Todo sin qué hacer. Ujú. Ay, no Sí. puede ser. Sí. No puede ser posible. Qué horrible. Ujú. Sí. Se llama Heinrich Kramer y el otro se llama Sprenger. No recuerdo bien su nombre, pero su apellida es Sprenger. Y esos dos personajes hicieron libro. el Maleus Que Maleficarum. de hecho fue más vendido que la Biblia, ¿no? Ajá. en cierta etapa de la historia, porque todo el mundo lo quería comprar. ¿Eso qué te dice de la humanidad? No puede Claro. ser. Uno quiere mantener su fe. Sí. La historia dice, no tanto, aguanta.
este señor Christensen era tremendo, ¿eh? Sí, porque, por sí, ejemplo, él salió en la película de... sí, como demonio, le hizo como demonio. Como demonio le hizo. Que nada más está actuó. sacando la lengua, ¿no? Ajá, hay un demonio que se la pasa sacando la lengua. Todo el tiempo. Todo el tiempo y dices, no manches, no se le seca la lengua. Así de, oye, tiene un tic, ¿no? Y también hay una escena donde la monja está poseída y hay una parte donde el demonio la orilla a que vaya a cuchillar la hostia, y en el momento en que la va a cuchillar ve una imagen de Cristo y es Benjamin Christensen. ¿Qué? Sí, este director de verdad está muy adelantado a su época. Muy. Se atrevió a criticar a la iglesia por esa cuestión. Pues es que, o sea, aunque sea algo horrendo y que no quieran reconocer esa época como tal, su error sigue siendo parte de ellos, ¿no? Ajá. Entonces, aunque sea algo muy malo, pero si tú se lo reconoces, ya ellos también lo sienten como una falta, ¿no? Ajá. Claro. Sí. Claro. Y hay una parte donde, inclusive, por ejemplo, en los efectos especiales, hay una parte donde las brujas están volando. Uy, sí. Y esa parte, ¿cómo sí, utilizaron una maqueta. Tuvieron que hacer como una maqueta de escala, ¿no? las casas, ajá. Ujú. Y lo que hicieron es una mesa grande, como un tipo de carrusel, e hicieron una grabación en toda esa parte. ¡Wow! Además de eso, grabaron a las brujas, a las actrices que estaban vestidas de Interpretaron a las brujas. brujas. Ajá. Y obviamente pues iban como colgadas de un arnés y con un motor de avioneta les aventaban el aire para que hiciera ese efecto como de que Estaban iban volando. Oye, Y hacían el montaje. Empalmaron una imagen con otra y entonces la otra se ve más como nítida y la otra se ve como más fantasmagórica. Entonces, pues hacen un efecto que se ve hasta poético. ¡Qué maravilla! Sí, Sí, está muy rifó. padre esa escena. Ujú. Y pues sí te da un poco de miedo. O sea, hay escenas que sí te dan como un poco de risa, como que está un poco chistosa. Pero sí hay escenas que están muy horrendas porque te muestran cómo eran, a manera de documental, te muestra cómo eran los instrumentos de tortura, cómo los utilizaban. Híjole, Está cañón. Ujú. La verdad es muy buena película. Qué buena crítica a ese periodo, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Y eso que hablan de lo de las brujas, es que eso del folclore de las brujas a mí se me hace así súper fascinante. Sí. Porque como que es en todo el mundo, Ajá. ¿no? En todos los países, ¿no? Siempre o chamanes, o magos, brujas. Wiccas. Wiccas. Wiccas que las amo tanto. Ay, sí. Ajá. Yo vi una película que fue hecha en la Unión Soviética, o sea, hace muchísimo tiempo. Una película rusa. Exacto. Wow. Qué maravilla. Y no sé exactamente cómo se pronuncie, pero según yo es Beach. Beach. Ajá. Es V-Y y latina Y. Y esta película es del año de 1967 y a mí me encantó, me fascinó porque habla justamente de esta bruja del campo. Y esta fue basada en un cuento justamente. Wow. En un cuento que le hicieron, que hizo una persona que se dedicaba como a recopilar cuentos de campesinos y todo ello. Y supuestamente esa historia fue recopilada de una de las vivencias de los campesinos, ¿no? Órale. Y se trata de un, ¿cómo se le llama? ¿Seminarista? Está sí, estudiando. seminarista. Ajá, seminarista. Bueno, de un seminarista. Y pues ya está en la escuela estudiando para ello, pero pues ya son las vacaciones y tiene que ir a su casa, ¿no? A descansar porque ya es vacaciones. Y entonces en el camino le agarra la noche junto con sus amiguitos y se van a una casa. Y en la casa les dan chance como que de pasar la noche, pero lo separan tú aquí, tú allá y demás. Y este seminarista se llama, Coma. Entonces, Coma, Ajá. sí, los nombres rusos. ¿Quién soy yo para juzgar?
Entonces, este bonito coma lo mandan a dormir al granero. Ajá. Al granero. Ajá. Al granero. Y Ujú. entonces se le acerca una señora viejita Ujú. y lo empieza a tratar de seducir. Y pues él no se deja, pero esta tipa es súper insistente. O sea, tan insistente que le da miedo. Entonces, ella hace un vuelo de bruja y él lo jala con ella. Y se lo lleva así volando por todos lados y lo deja caer, o sea, Ajá. un relajo. Entonces, entre que él se quiere zafar y no se quiere zafar, pues hace un accidente y la bruja pues se Ajá. cae y desafortunadamente, entonces despavorido se regresa a su escuela, ¿no? Ajá. Y ya es cuando como que no sabe si lo que pasó fue real, no fue real. Y Imagínate irte volando con una bruja. exacto, a mitad de la noche, Sí. ¿no? En un lugar que ni conoces. Ajá. O sea, ya deja de subirte en el. Deja de eso de subirte en el camioncito de los refrescos, ¿no? Fuiste en una bruja. Sí. Entonces él no sabe qué está pasando. Y pues al día siguiente amanece y todo muy bien, así como que sigo aquí, no pasa nada, fue un mal sueño. O sea, él como que no la creía. Y llega una persona pidiendo como un padre porque su hija acaba de fallecer. Entonces necesitan como que darle la bendición y tienen que rezar. Al parecer era como una tradición ahí en ese lugar, que por 3 días tenían que hacer como su velorio. Y por esos 3 días tenían que rezarle para que esa persona pudiera descansar en paz. Entonces, como tú estás de vacaciones y él fue el único que regresó y que estaba ahí, pues lo mandaron, ¿no? Entonces casi al becario. Manden el pasante. Sí. Un Así que no clásico. cobra. Sí. Entonces ahí va y resulta de que lo llevan a la granja donde él había pasado la noche. Uy, no, mala suerte. Entonces él dijo, pues ¿dónde está, no? Y ya resulta de que la persona que había fallecido, pues era la hija del dueño de la tierra, ¿no? Y el dueño, pues el papá estaba súper mal y demás, y pusieron a su hija como en una choza aparte. Y ahí estaba pues el cuerpo de la chava, muy guapa, súper bonita, súper sí. joven. Y entonces le dices que no puedo creer que ella ya no esté con nosotros, ¿no? Sí, está con sus florecitas y todo. Ajá, sí, o sea, una muñequita, ¿no? Sí. Entonces le dijo, pues tienes que rezarle a mi hija durante 3 noches. Y él así, sí, sin problema, pero todo el mundo lo miraba súper raro. Pues resulta de que todos tenían la sospecha de que la hija del dueño, pues era una bruja. Oh my God. Entonces el papá no lo quería creer, entonces por eso mandó a traer a alguien de la iglesia, pues para que si lo era, pues mínimo que su alma descansara. Y si no, pues de todos modos le iban a hacer su velorio, pues bien, ¿no? Ajá. Y resulta de que este tipo se dio cuenta que la bruja que lo había llevado era la hija del dueño. Ella se transformaba por las noches. Wow. Y para seducir a hombres y para molestarlos, o sea, Ajá. era maldita, ¿no? O sea, Sí. era como que muy traviesita. Y aparte es una característica de las brujas, ¿no? Exacto. De cómo tienen esta mimetismo, por así decirlo, Ujú. que de repente cambian a una forma un tanto descuidada y de repente son las mujeres más hermosas, Exacto. ¿no? El Ujú. famoso ungüento de bruja también, ¿no? Sí. Ajá. Ujú. Ajá. Entonces ella hacía sus brujerías con ello y por eso la podían ver o joven o viejita, ¿no? Ujú. Entonces ya, por el accidente que tuvo de que se fue volando, falleció. Y amaneció, pues obviamente ya convertida en su cuerpo real, pero pues se dieron cuenta de que ya no estaba con vida. Ujú. Entonces llega este chico y se da cuenta de que era la bruja, ¿no? De él y dijo, no puede ser. Entonces él trata de hacer lo mejor que puede en las noches y cada noche, se me hizo una barbaridad esa película, lo espantaba bien feo. Se le aparecían duendes, se le aparecían espíritus, se le aparecían demonios y cada noche iba subiendo de tono todos los espantos. Como tipo un círculo de Dante Alighieri o algo así. Exacto, ¿no? porque la última noche Ujú. fue la peor de todas. O sea, esa película me encantó porque él rezaba, pero no era suficiente rezar. Ujú. O sea, estaba
en presencia de algo más allá de su capacidad, más antiguo de la fe que él profesaba. Y la chica, o sea, el cuerpo de la chava esta se levantaba y no lo podía ver, pero sabía que estaba ahí. Entonces se bajaba de su ataúd tratando de encontrarlo para volverlo otra vez a espantar. Ay, no, un estrés. Y buenísima. Pobre, la pasó la mal. verdad, sí. Sí, Y no sabía qué pobre hacer. tipo. Y aparte le encerraba, no lo dejaban salir. Oh, O sea, estaba atrapado. Y a mí lo que me llamó mucho la atención de este chico, de que, ok, tenía la fe en Dios y lo que tú quieras, pero a pesar, o sea, él se dio cuenta que no era suficiente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dibujó un círculo de protección alrededor de él. Wow, no manches. Sí, y solamente así podía terminar sus rezos durante toda la noche. Sí pasaba todo lo demás alrededor, pero pero no podía, afuerita, o sea, no podía traspasar el el círculo. círculo. Exacto. Bob Esponja. Ajá, como Bob Esponja. Sí, cierto. Sí, hay un capítulo de Bob Esponja. Bob Esponja lo hizo de nuevo. Hay un capítulo de Bob Esponja que se tiene que proteger de un oso pez gigante. No sé si tenga relación con eso de que algo relacionado con el ocultismo o algún tipo de protección, porque Bob Esponja hace un círculo para protegerse de ese oso, y sí, el oso no le hace nada porque llega el oso y ve la línea y se así retorna, digo que ok, no te voy a hacer nada, pero el estúpido no le cree y él va como si nada así en la arena y le dice, no, no te creo, y así, pues va el oso y se lo friega. Y todo por no haber hecho el círculo de ¿no? protección. Ahora que es el círculo, ya la mano y ya no le hace nada el oso. ¡Qué loco! Por eso me acordé. Pues eso es una práctica de brujas. Ah, sí, o sea, es Sí. como antibrujas, por así decirlo, como un Pues- círculo de protección. No, vale, las brujas también lo hacen. Órale. Ajá, o sea, las brujas lo que hacen es cuando hacen sus rituales o sus meditaciones o eso, o imaginan que están rodeadas por un círculo, una burbuja, por así Ujú. decirlo, una esfera, o lo que hacen también hacen círculos en sus altares. Cuando hacen rituales con velas, ponen alrededor un círculo de sal para que no les pase nada, la intención de esa vela, por ejemplo. Órale. O alrededor de Wow. tu casa también, de su casa, luego ponen sal. Para que, Ujú. o sea, no importa lo que sea, o sea, a lo mejor tú eres bruja y pones tu círculo de sal alrededor de tu casa para que otra persona no te dañe. Sus envidias, su mal de ojo, algún hechizo, lo que sea, no pase de tu casa. Entonces después barren la sal hacia afuera De para verdad. que todo lo que detuvo se vaya a otro lado. Órale. O sea, eso sí es súper conocido, Sí. hasta la fecha se hace. Sí, inclusive se puede bendecir, por ejemplo, ya en un contexto como más cristiano, por así decirlo, se puede bendecir la sal y también se pone, por ejemplo, abajo de las Ándale, macetas, o se puede poner a lo mejor, no sé, en X rincón de la casa para que haya como una protección contra No sabía eso. malas Sí, energías, Lo voy a la hacer. sal es contra buenísima. contra los espíritus chucarreros. Sí, la sal es buenísima para la protección. Órale. Wow. Y este tipo hace su círculo, pero obviamente su fe la pone de Dios, ¿no? Pero lo combina con la creencia del folclore de las brujas en esa zona. Como que lo rescató de ahí para Sí. protegerse. Porque sabe que con lo que se está enfrentando no tiene nada que ver con su fe. Entonces tiene que combatir lo mismo con Con lo sus mismo. creencias, sí, Ujú, exacto. Es como un equivalente, ¿no? Exacto. ¿Me quieres combatir con esto? Pues voy a utilizar lo mismo que tú utilizas para protegerme, ¿no? Ajá. Y fue lo que hizo haciendo el círculo. Entonces cada vez que salía, le salían más canas a este tipo. Por toda la energía que le drenaba el tratar de mantenerse vivo todas las noches mientras él le rezaba al cuerpo de esta chica. Y Órale. amanecía, el gallo así sonaba y ya todos se le rezaban, así debajo de donde habían salido y todo, y él salía ya todo bien mal y ya se dormía. Quería Oh. escapar y no lo dejaban, lo tenían ahí cautivo. O sea, necesitaban que rezara las Ajá. 3 noches sí o sí. Órale. Ya la última ya fue la peor. O sea, salió como un tipo demonio dantesco, súper, o sea,
con un Bestial. diseño, sí, cañón. O sea, estuvo impresionante. Todo lo que salió en las primeras noches multiplicado como por 5. Uy, no manches. Sí. Y este tipo ya estaba súper mal, se olvidó hacer el círculo y luego se lo iban con él. O sea, Sí, es como Dante Alighieri, ¿eh? sí, Sí. muy Dante Alighieri, cañón. Ya total de que terminó Ujú. y él falleció. No No aguantó, pudo. pero sí Mm. logró mantener su promesa. Bueno, su promesa porque lo tienen ahí a la fuerza. Sí. De las 3 rezos de Ajá. las 3 noches para asegurar el descanso de esta chica, porque obviamente como era bruja, pues no era querida por Dios, ¿no? Ajá. Pero pues era una bruja a fin de cuentas, pues del pues el folclore de ahí, ¿no? Tradicional. Ajá. Entonces, él cumplió su promesa, pero le costó la vida. Órale. Y pues obviamente esta noticia llegó a la iglesia donde él estaba estudiando y sus compañeros se dieron cuenta y todos, qué mal. Pero lo que me gustó de la película también es de que al final uno de ellos dice, yo no creo que haya muerto. Ujú. Y ahí como que te dejan la duda de que él realmente no falleció. O sea, que sí pudo salvarse. Pero a lo mejor está en otro lado. en otro lado. Ujú. Ajá. Ujú. Entonces ahí me hace pensar, no se salvó, o sea, se salvó a base de que, o sea, por su fe o realmente por las prácticas ahora sí que de las leyendas o las costumbres o folclore. supersticiones de la gente, Ok. de lo que se cree de otro tipo de magia, yo qué sé. Wow. Sí, pero de verdad la película está buenísima porque los efectos, o sea, prácticos, son muy buenos. Y cuando salió esa película, todos la aplaudieron, en serio. Y tiene una paleta de colores súper deprimente en las noches. Cuando Azules. Como de color azul. oscuro, Sí, y he azul. visto fotos. Sí, A mí me impactó Ajá. la brujita. La Ah, verdad, sí. porque yo la vi y dije, qué hermosa se ve. es que te pone la dualidad. La dualidad de la bruja, ¿no? Ajá. De ese ente que le está haciendo mal, ¿no? Sí, pero, o sea, te hace mal, pero es como una persona te puede hacer tanto mal siendo una persona tan hermosa. Ajá. Ajá. Sí, sí, pero esa película de verdad está buenísima. Wow. ¿Qué calificación le pones? Ay, no, yo sí me encanto. Yo creo que una 9 de 10. 9 De de verdad, 10. porque, o sea, a pesar de que Yo- es del 67, Ujú. la verdad, a mí Es sí me dio buena. miedo. Me dio mucho miedo. La tercera noche dije, no, o sea, me estresé. Muy Ajá. cañón. Yo le daría igual un 9 de 10. Ujú. Merecido. Y sabes qué, sobre todo por cómo caracterizaron sobre todo a la mujer, ¿no? Porque por primera vez ves pues una bruja bonita, ¿no? Una bruja así como que, como dices tú, la dualidad, ¿no? De Ujú. cómo de noche era malvada, un tanto descuidada con su imagen y Sí. todo, y de día pues era La hija de la una hija persona normal. rica. Ajá, Ajá. sí. Sí. Yo también le pondría un 9 de 10 por esa parte de la trama. O Ujú. por cómo se va desarrollando la historia. Ujú. Sí. Y aparte por el círculo. Por el Sí. círculo antiosos. Y hablando de películas de 9 de 10, y además también es una película que es bastante, que también es muy nombrada en el subgénero, que se llama, es una película basada en hechos reales, o en un contexto histórico real y con una persona que sí existió en la historia. Se llama The Witchfinder General, o en español, Cuando las brujas arden, No manches. que es de 1968. Fuerte. Sí, Ujú. la hizo Michael Reeves. Ujú. Sí, es una película bastante fuerte. No necesitó tanto así como que dijeras efectos especiales, una bruja transformándose, o a lo mejor Mucha algún utilería. demonio, utilizar no sé, Utilería, utilería, por ejemplo, maquillaje, efectos todo esto, especiales. sino que es una película que se desarrolla pues en un contexto pues casi medieval de Inglaterra. Esta película se desarrolló en 1640, que pues fue la guerra civil de Inglaterra. Inglaterra. Ah, sí. Es cuando los rebeldes querían derrocar a Carlos I. O sea, todos estaban en guerra en ese Los momento. Sí. parlamentarios contra los rebeldes. Contra los ¿no? rebeldes, exactamente. Ajá. En sí la película trata de un cazador de brujas que se llama Matthew Hopkins. Matthew Hopkins
Sí, es que era un desgraciado completamente. Era un cazador de brujas inglés, era abogado. Ay, Y shocking. comenzó a dedicarse a la cacería de brujas cuando escuchó hablar a unas mujeres que decían que tenían cierta relación con el demonio. Ajá. Entonces ahí fue cuando comienza a querer cazar brujas y el parlamento le da la posibilidad legal de hacerlo. Y eso no tanto, porque eso lo dejan como así más o menos, si tiene esa autoridad suficiente para poder darle cuello a varias mujeres, porque inclusive cuando le dicen, pero sí te lo autorizaron, y como que él se queda dudando, o sea, no la tiene lo suficiente. Sí va en nombre del parlamento o de la persona que... De la ley. Nada más. Pero no estaba... Pero no tanto así. No estaba muy... Él lo utilizaba a su favor. Ajá, nada. exacto. O sea, él decía, es la ley y por la ley... Sí, nadie pasa por encima de mí. Exactamente. Ay, ¿dónde he escuchado eso? No, o sea, es que sí, porque tampoco le pueden decir, sí, te damos permiso de desvivir a quien tú consideres que sea merecedor de eso, pero pues no lo pueden hacer, pero pues también lo reconocen como que él es el que puede identificar quién sí, quién no, pero como ustedes dicen, o sea, él se lo adjudica y dice, sí, no hay bronca, ¿no? Y se va haciendo sus cosas. Exactamente, y luego aparte pues llega a aldeas, llega a lugares pues ya como que están muy alejados de las capitales, y pues bueno, o sea... ¿Quién iba a saber de leyes realmente en esos lugares, no? Sí, y aparte también lo hizo bajo igual este libro que les digo, el Maleus Maleficarum. Sí. Ay, ese libro. Con ese libro dijo, no, todo se tiene que hacer bajo las instrucciones del manual. O sea, sí, inclusive hay una parte en donde a las brujas se les deja una marca, ¿no? Y esa marca se la realiza el demonio. Entonces, este dude llegaba y picaba según en donde creía que estaba la marca del diablo, y si sangraba era porque no era brujo o bruja, y si no sangraba era porque sí era brujo, ¿no? Entonces, métodos que eran completamente arcaicos, sin pruebas, sin fundamentos. Sí. O sea, inclusive él llegaba y decía, o sea, tiene un lunar en la espalda y ya, era la causa o era la razón para que él dijera es una bruja. Ay, no. Y pues el tipo era un desgraciado, o sea, y aprovechó para llegar a este pueblo cuando la mayoría de los hombres de ese lugar se habían ido a la guerra. Estaban en el batallón. Entonces pues estaban vulnerables. Las mujeres estaban vulnerables, inclusive las personas grandes pues estaban vulnerables, ¿no? Y llega esta persona, la gente del pueblo le comienza a decir que el sacerdote del pueblo era un adorador de Satanás. Entonces él llega y lo atrapa y le comienza a picar la espalda. Pero lo encierran en un calabozo y lo traen a fregadazos. Sí, para que confesara que sí, era realmente era adorador de Satanás. Es que todo era contentillo, brujo. Si te caía bien, si te caía bien. Por eso los Simpson es una bruja, porque Lisa contradice a Homero en una cosa y el otro por vengarse es una bruja. Sí, es cierto. Entonces, porque así era. Sí, así era, tal cual. Sí, completamente. Y bueno, en este caso del sacerdote, la sobrina pues tiene que ver la forma de que no desvivan a su tío, porque era la única familia que tenía en ese momento. Híjole. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Pues le ofrece ciertos favores a Matthew Hopkins, y pues este dude sí, pues no dice que no. No dice que no. Exacto, luego accede. Luego accede, y el socio de Matthew Hopkins, que también era un desgraciado,
pues se da cuenta, y también andaba con mujeres ahí en ese lugar, andaban emborrachándose. Pues ellos decían que iban en nombre de Dios y con esas fintas. Siempre pues, usándolo para cosas que ni al caso. Exactamente. Entonces este cuate se da cuenta de que pues esta chica se ofreció para eso con Matthew Hopkins y dice pues yo también quiero, y abusa de ella. Entonces Matthew Hopkins se entera y dice ya no me sirve para nada el trato que había hecho con ella, porque también se lo dio el otro, ¿no? Exactamente. No y lo sigue haciendo, ahí sigue haciendo lo que quiere con las mujeres acusadas en ese mismo pueblo. Y comienza a hacer cacería de brujas el tipo, pero mal, porque a mí me marcó mucho una escena donde van a quemar a una mujer y el esposo pues nada más está como que llorando ahí con la gente. Esa escena de impotencia. Sí, esa escena sí te parte el corazón. Sí, no, está tremenda esa escena. Y pues así hace, igual lo del tema de de aventar a las brujas, a las supuestas brujas, al agua. Y entre tanta cacería, pues ya finalmente cuelga al tío. El que es el prometido de la sobrina de Sara, ¿no? sacerdote Sara, llega de repente del batallón. O sea, como que le dan unos días porque pues es un buen elemento, salvó la vida de uno de los general, sargentos, uno de los sargentos, alguien de alto rango. Ajá. Es salvado por él, entonces él es así como que, ok, date una vuelta con tu gente. Y va con ellos y entonces se da cuenta de todo lo que pasó. Ella le cuenta todo, inclusive de lo que tuvo que hacer con Matthew Hopkins. Ay, sí. Ese tipo está sediento de venganza. Le dice, ¿sabes qué? Vete a tal pueblo a protegerte. Y justo al pueblo en el que se va ella llega Matthew Hopkins. Maldita sea. Entonces sí, como que es le como iba si le siguiendo. estuviera persiguiendo. Sí. Entonces él lo que quiere pues es venganza. Y finalmente pues llega con ella. Los captura ahora Matthew Hopkins, los captura a los dos, tanto a él como a Marshall, que es el novio, como a Sara, y se los lleva a un castillo para que también pueda hacerlos hablar con distintas prácticas, ¿no? Con prácticas pero no pues adecuadas, exactamente. que es prohibido, que no podemos decir. Así es. Y entonces pues afortunadamente Marshall tenía como soldados que se había llevado, porque ¿cómo es que llega a este lugar si él ya se había regresado al batallón? Pues le piden a él que la misión de capturar al rey. Y él dice, sí, yo me voy, me llevo 3 hombres, pero pues no va realmente a la misión, sino va por venganza. Entonces, pues bueno, ya lo capturaron y todo, y lleva a sus hombres, se dan cuenta que pues lo habían capturado y estos hombres pues van y lo salvan. Pero ¿qué es lo que hacen? Él se suelta y comienza a darle al Matthew Hopkins. Así como que tiene una cucharada de lo que él había hecho. Exactamente. ¿No? Y uno de ellos llega y le da un cañonazo. Yo creo que le fue bien. Pero él comenzó a gritar de coraje porque le había quitado su venganza. O sea, él quería desvivirlo por su propia mano. Y cuando él estaba dando, el soldado llegó y le dijo, ay, no y manches. Le quitó su venganza y ella comienza a gritar de locura por todo lo que pasó. Entonces ahí es donde termina la película. Ay, no, qué fuerte película. No, sí está muy fuerte. Súper fuerte. Sí. Y pues como les decía, no necesitaron ahí como de efectos especiales ni nada. Simplemente era el terror que estaban sufriendo a manos de un humano. Sí, de que en algún momento iba a llegar y te podía inventar cualquier tipo de delito de brujería y pues tú así, pues sí, que y la gente hacer? también. Sí. Y la gente también, porque pues el pueblo mismo fue el que dijo que el sacerdote era el que había hecho prácticas ocultas. Y aparte otro dato interesante es que el tipo sí existió.
Sí. Sí, es que Sí es uno existió de este quién sabe Hopkins. cuántos que también hicieron eso, Ajá, ¿no? O exacto. Uno de tantos que hizo sus fechorías Ajá. para en nombre de, pues desafortunadamente en nombre de una religión, hizo lo que hizo atentó contra la dignidad de muchas mujeres y inclusive de muchos hombres. Ujú. Ay, no. Sí, y también utilizó un manual de inquisidores Ujú. que se hizo por Bernardo Gui. O sea, aparte del Maleus Aparte del Maleus Maleficarum. Maleficarum, había un manual para inquisidores. Ay, no Puede inventes. O sea, ser. el Maleus Maleficarum era un manual para cazar brujas, Ujú. pero el manual para el uso de los inquisidores era un manual específicamente para los inquisidores. Ay, no No inventes. manches. No. Es pasarse de lanza. La verdad, sí. Sí, está tremendo. Ay, qué horrible. Bueno, yo voy a pasar a una película que es, la verdad, creo que es máxima representación del cine de folk horror. Es The Wicker Man, hecha en 1973 por Robin Hardy. Y bueno, esta película trata básicamente de un policía que tiene que ir a investigar sobre algún tipo de desaparición que hay en una isla escocesa. Pues obviamente este policía viene de la vieja Inglaterra. Ya saben, pues en su momento solía ser muy conservadora con algunas cuestiones inclusive religiosas. Entonces, al llegar a esta isla, pues ya se torna un tanto rara la cosa, porque cuando llega, pues ve como máscara de animales a lo lejos y dice, pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo me reciben estas personas, no? Ya desde ahí como que ya la cosa está media rara por esta cuestión, ¿no? Entonces, pues llega y quiere conocer el lugar, quiere explorar y quiere, pues, empezar con la investigación. Cuando comienza a hacer las preguntas a los citadinos, a las personas a los isleños, por así decirlo, de este lugar, pues como que están un poco raras, o sea, es Son como medio herméticos. como que se les va la onda también, porque dice, ¿qué onda? O sea, te estoy preguntando algo, estoy preguntando sobre un asunto serio como para que vengas y me cantes una canción, ¿no? Porque literal es lo que hacen. Entonces, lo que empieza como algo, como una investigación, empieza a tornar un tanto raro por esta situación. Empieza a ver también comportamientos hasta sexuales, porque dice que veía, o más bien pasaban las escenas en donde pues había dos personas copulando, ¿no? Y pues él, viniendo de un país muy conservador, pues se saca de onda, ¿no? Entonces cuando ya comienza a hacer estas investigaciones, pues ya como que llega un punto en donde se harta, porque nadie le da respuesta de la desaparición de esta niña. Inclusive cuando llega con la mamá le dice, oye, desapareció tu hija. La mamá misma le dice, yo no tengo ninguna hija, ¿no? Y le dice, pero es que aquí está la foto de su hija, mire, esta es su hija, ¿no? Dice, no, yo no tengo ninguna hija, ¿no? Entonces, y también ya empieza a observar ciertos cultos raros, empieza a ver ciertos ritos raros. Llega un punto en donde hasta una mujer se le insinúa sexualmente. Y pues ya, ¿no? Dice, no, todos ustedes están muy mal moralmente, ¿no? O sea, su moral y su ética está por los suelos, según él, ¿no? Sí, siempre sacando la superioridad moral porque viene de un lugar más civilizado. Exacto, ajá. Entonces llega un punto en donde conoce al patriarca de este lugar, el famoso Lord Summerside. Entonces le pregunta, oye, es que mira, hay una situación muy rara en tu lugar, estoy buscando una niña y no la encuentro y tengo pistas, pero yo sé que ustedes la mataron porque hacen algún tipo de culto que sacrifica a los hombres y a las mujeres para obtener no sé qué cosa, ¿no? Entonces este Lord muy inteligente, o sea, todo el tiempo está evadiendo sus
deducciones y le dice, pues básicamente, no, estás loco, pero pues te puedes quedar aquí, ¿no? Entonces, ya después de que obtiene varias pruebas, da con el cementerio de la niña y dice, sí, la niña está, ya saben. Entonces sí, la desaparecieron ustedes, ¿no? Por así decirlo, la desaparecieron ustedes y a ustedes los voy a culpar. Entonces quiere regresar en su avionetita, pero la avioneta no sirve. Ya no puede regresar. Casualmente. Llega un punto en donde logra ver a la niña, o sea, ya están como en este culto, o sea, ya dan a entender que sí practican algo y que van a sacrificar a la niña, porque la ve y dice, es la niña que estoy buscando, ¿no? Entonces se da cuenta que le pusieron una trampa y a la persona que van a sacrificar es a él. Sí. Entonces le dan cuello a él para entregarlo a este culto pagano que practican en esta isla. ¿Por qué Wickerman? Porque es un hombre de mimbre gigante en donde colocan a la persona dentro para posteriormente prenderla y entregarla al dios que le están rindiendo el culto. Entonces, por eso de Wickerman. Esta película es muy interesante también porque si bien no hablan de una religión en concreto, si hablan, el director lo que hizo fue recoger todas las historias de Escocia y de Gales y hizo, pues sí, básicamente una película del neopaganismo de Escocia y de Inglaterra y de toda esa zona. Entonces, él explica que no está hablando de una religión en concreto, pero sí recoge de varias culturas, inclusive célticas y neopaganas, para poder basarse para hacer esta película. ¡Qué maravilla! Wow. Sí. Inclusive también hay un libro que se llama Britannia Antigua Ilustrata, en donde viene cómo se hacía este ritual. No se sabe bien para qué se utilizaba este hombre de mimbre, porque, o sea, les digo, lo que hizo este director fue como de recoger varias costumbres, pero en realidad no se sabe si lo utilizaban para hacer sacrificios. Lo que sí explica en esta enciclopedia o en este libro es que posiblemente sí lo hacían para prender el hombre de mimbre gigante y le ponían algún tipo de hierba o vegetal para que se Ajá. Entonces con eso tenía efectos alucinógenos y entonces era un tipo de ritual, si bien no le daban cuello a alguien, pero sí lo utilizaban para pasarla bien. Es como los oráculos en Grecia y todo eso, ¿no? Que iban a las cuevas y que para poder tener una conexión directa con sus dioses y demás, utilizaban ese tipo de sustancias psicotrópicas para poder tener una meditación más cercana a ellos, o sea, literal, sí, los oráculos a través en ese estado recibían todos los mensajes del futuro y lo que le preguntaras y eso, entonces es como que una práctica muy común, ¿no? Sí, se sigue haciendo el peyote. Por ejemplo, la ayahuasca. Exacto, yo cuando leí la historia, de hecho me acordé mucho de varios como tipo es que no son cultos, son como costumbres que se realizan aquí en México, o sea, por ejemplo eso del peyote, la ayahuasca y todo eso, pues es muy relacionado con el hombre de mimbre. Sí. Otra cuestión bien interesante de esta película y que yo he escuchado de varias personas que inclusive no les gustó esa parte es la música. A mí la verdad, a mí me pareció de lo más maravilloso porque le dieron un toque muy excepcional a este tipo de subgénero que es el folk horror, porque utilizan un tanto, ¿se acuerdan de la banda Jethro Tull? Sí. Algo así, o sea, es música. Sí. Es muy parecido la música. Es música como de repente setentera, hippie, escocesa, le dan este toque. Esa mezcolanza de todo. Sí, ambientan esta película a esta manera y de repente dices, no me da miedo, pero de repente sí te da miedo. O sea,
híjole, una obra, esta película, por esa razón. Siento que el director le dio un toque muy especial a esta película por esa razón, por la ambientación de la película. La música estuvo a cargo de un neoyorquino que se llama Paul Giovanni y se encargó de estudiar bien el folclore escocés para poder hacer buena música tradicional escocesa. Wow, hizo qué bien buen su trabajo. tarea. Sí. Ajá. Sí, y por último también es que el guión se basaron en un libro que se llama La Rama Dorada de Sir James George, que era un antropólogo social y folclorista escocés. O sea que la película la hicieron bien, o sea, todas las personas que se involucraron en la realización de la película se dieron a la tarea de estudiar bien la tradición de esa parte de Europa, que es Inglaterra, Escocia y Gales. Wow. Y es ahí donde también tenemos el elemento que les comentaba o que caracteriza bien al folk horror, que es un contexto histórico Ajá. en donde se desarrolla la historia. Sí, Ajá. exacto. Sí. Y aparte como el contraste de tradiciones, ¿no? Porque como un hombre muy conservador llega a una isla, Ajá. bueno, no, pues sí, conservador porque él dice todo lo que ustedes están haciendo es un tanto asqueroso, son antiéticos y antimorales, pero también su punto de vista, exacto, claro. porque para ellos era lo más normal. Ajá, Sí. ajá. Hay un choque entre La modernidad. lo moderno, exacto, y lo primitivo. Ajá. Sí, también hablan mucho cómo se le rendía culto a la naturaleza. O sea, si bien no hablan de entidades porque es una película de terror, sí, pero también aquí dan a explicar que mucho folclore escocés se le rendía culto al sol, a las flores, a las buenas cosechas, inclusive a los astros y así, como aquí en México. Ajá, pero también los celtas hacían eso, que ya después claro. eso fue la base para poder lanzar la religión neopagana, que es la Wicca. Ajá. La rueda del año, la dualidad entre la luna y el sol. Bueno, que también allá son otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el dios Erupno y cosas de ese tipo, pero justamente alaban a la naturaleza. O sea, sí se basaron, o sea, es muy fiel a las creencias de las tradiciones de antes. Sí. Ay, qué bonito. Sí, yo le daría un 10 de 10. Sí, también 10 de 10. 10 de 10. Sí. Muy buena película. Y justamente por el precedente que marcó. Ajá, también. Exactamente. Forma parte de la triada. Sí. Sí, forma parte de la triada y además también creo que fue la que inspiró a Midsommar, ¿no? Ah, sí, inspiró exacto. Inspiró a Ari Midsommar. Aster para hacer Midsommar. Buenísimo también. Hay una película que ha dejado huella, aunque es moderna y aunque es bastante reciente, pero ha dejado huella en el subgénero y es The Witch, considerada por muchos una de las mejores películas de terror y una de las más escalofriantes, hecha por el gran Robert Eggers. Robert Eggers. Sí, pensé que era de Ari es que Aster. como fue más o menos contemporáneo, Sí. ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Sí, órale. De hecho fue su debut. Ajá. Anteriormente a esto había hecho como pequeños metrajes, había hecho algunos trabajos, pues. Pero nunca había hecho una película. Pero no terror. una película y debutó a lo grande, Sí, De todavía. verdad que debutó a lo grande y sí. todavía ha ido sacando películas, por ejemplo, la más reciente, la de Nosferatu. Nosferatu. Antes de esa, la de The Northman. Ay, buenísima Antes de esa, la de Amo Lighthouse. The Northman. Sí, Sí. no. The Lighthouse. Todas las sí. películas de Eggers son Buenísimas. de lo mejor. Sí. Todas, sin excepción. Para la filmación de esta película, Eggers fue muy cuidadoso en cada uno de los detalles de la película, ya que trabajó con museos británicos y estadounidenses, perdón. Ajá. Y además consultó expertos de la agricultura del siglo XVII. Sí. Wow, no. Fue súper manches. fiel a todo. A todo. Se requirió una investigación de 5 años para realizar la película. Esos sí son investigaciones, no como los franceses. No como tal francés que dijo
que hizo cierta película de Disque México, en donde después salió que no es México. Y que aparte en un idioma de pobres, ¿no? Hijo del... Y luego en un idioma. Sí. La neta, sí. Si estás viendo esa... Quiero que sepas, pero de mi cara. Pues muy curioso porque pasó algo muy parecido a ¿no? A la película de Hudson. Ajá. O sea, ¿cómo fue que se preparó Benjamin Christensen para hacer la película? Acá fueron 2 años estudiando el Malleus Maleficarum y otros textos, y acá fueron alrededor de 5 años. ¡Órale! En los que Robert Eggers, entre otros textos, Malleus Maleficarum, el folclore de Nueva Inglaterra, de Estados Unidos, de Estados Unidos en general, exacto. Pero también cartas, ¿no? También cartas y documentos judiciales. Ajá, de los juicios. De los juicios. O sea, todo esto lo fue estudiando para poder realizar la película. Él fue el guionista de la película. Y aparte también cómo utilizó también a estudios de un sector que a veces casi no es observado y casi no es aplaudido, el sector de la agricultura. Pero porque la agricultura en esa época pues era su único sustento casi. Completamente. Y todos estos detalles los respetaron fielmente para realizar la película. Inclusive, por ejemplo, algunas casas o la mayoría de las casas que salen en la película las hicieron artesanos que son expertos en la construcción de casas de aquel entonces. ¡Qué increíble! O sea, todo. La grabación se hizo solamente con luz natural. Jamás utilizaron luz artificial. Ni las de la noche. Ni en las de la noche. En las de la noche solamente utilizaron o luz de vela o luz de fuego, de una fogata. Sí, yo creo que eso sí fue bastante notorio, porque inclusive hay una escena en donde sale pues una bruja y se ve como nada más con la luz de la vela, inclusive se ve un tanto sombrío, no se alcanza a ver bien la bruja y de repente madres, ¿no? Ay, bueno, esa escena también me... No, esa escena está tremenda. Sí. Inclusive de día, ¿no? Por ejemplo, de día es muy oscuro. O sea, de día casi todo el tiempo no hay sol, está muy nublado, y pues la película no se ve tan iluminada. Es que los matices, bueno, la paleta que eligió en ese lugar o sea, justamente es muy deprimente. Demasiado deprimente. Todo el tiempo se ve nublado, gris, neblina. Y era justamente lo que quería Robert Eggers. ¡Órale! Quería exactamente eso, para que hubiera un realismo y un ambiente de misterio y de un ambiente bastante deprimente, ¿no? Y eso ayuda muchísimo en la película. Sí, ¿no? te envuelve la atmósfera cañón. Sí, la película iba a ser grabada en Estados Unidos. Iba a ser grabada en cierto lugar de Nueva Inglaterra, me parece. Pero les resultaba bastante caro grabarla ahí. Entonces tuvieron que ir a grabarla a Ontario, a un lugar que se llama Kiosk. Este lugar está súper alejado de cualquier civilización. Canadá es grandísimo, entonces tuvieron que hacer la película en 25 días. Porque pues también imagínate, ir a ese lugar, los costos de ir y venir y todo esto, pues lo hicieron en un lapso de 25 días, toda la película. Felicidades al Project Manager. Sí, no manches. Imagínate el Project Manager todos los días. ¿Cómo van, chicos? El cronograma. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van, chavos? Y bueno, pues la historia toma lugar en 1630 en una colonia de puritanos que vienen de Inglaterra. Por cierto, utilizaron todo el casting, fue meramente inglés. Bueno, Anne Taylor-Joy es británico-estadounidense. Y nacido en Argentina. Se crió en Argentina. Creo que se crió en Argentina, creció en Argentina, pero pues finalmente pues tiene un acento británico
perfecto. Espléndido. Exactamente, y todos los demás actores también. Dos de ellos actuaron en Juego de Tronos. Ay, sí. Sí, la mamá, ¿no? La mamá y el Ajá. papá, los dos. El Ajá, papá, ellos- no me acuerdo del papá. El pero- papá es el que ayuda a Greyjoy a retomar cuando Greyjoy se va con su papá y traiciona a los Stark, él es el que le ayuda a ganarse el respeto de sus camaradas marineros. Sí, es cierto, Ajá. sí, Ah, sí. ya me acordé. Sí, y que lo terminan traicionando, pobrecito, ¿no? Oh, sí, la mamá es Spoilers. una... La hermana de esta Catelyn Stark, Ajá. Ujú. la amante del meñique. Ay, sí. Ay. Sí. Bueno, The Witch es una película. Es una joya. Es una joya, es una Ujú. chulada. La verdad es que la historia se fue desarrollando dentro de un ambiente también en donde, pues, creo que lo que también te daba mucho miedo era el puritanismo de la gente, ¿no? El extreme. La extrema religiosidad de la gente, de esta familia, por ejemplo, de los papás, ¿no? Ujú. Que cualquier cosa resultaba pecado y pues imagínate cómo crecían los niños, ¿no? O también Sí. si no hacías oración todos los días también. Si no hacías oración Ay, todos los días. Pero imagínense, o sea, al principio de la película, ellos, o sea, se autoexpulsan de su comunidad justamente porque no ven la religión de la misma manera que los demás. Entonces Ajá. es conflictivo para ellos y prefieren irse. Exacto, O sea, se aíslan. Ajá, desde ahí dices, Ujú. no manches, o Sí. sea. Claro, Ujú. claro, y pues llegan al peor lugar, ¿no? Llegan a un lugar Ay, donde sí. está rodeado de brujas. Ay, sí, ese fue su error. Ese fue el error que tuvieron. Porque Se no son- vulneraron. Exactamente. No era solamente que estaban rodeados de brujas, sino también estaban rodeados de otros seres que pues los estaban acechando. Ujú. A eso sin mencionar que también la naturaleza no fue muy amable con ellos. Eligieron el peor lugar aparte de todo eso para poder crear comida, el ganado, o sea, no sabían. Estaban teniendo una mala racha. Ajá, Ujú. sí, eligieron muy mal. Ujú. Sí, bastante mal. Ujú. Sí, porque inclusive ya cuando al bebé, ella lo está cuidando, de repente se lo quita. ¿Cómo se llama la chica? Tomasín. Tomasín, exacto. Ujú. Se lo lleva la bruja. Y la bruja lo desvive al bebé para hacerse un ungüento para Ajá. volar. Ay, qué bueno. Que es algo Sí, ¿no? bien tremendo porque Sí. se dice que las brujas, o bueno, que se le ha dado como este arquetipo de que vuelan en una escoba, porque pues realmente hacían ungüentos y los untaban en la escoba y se los metían por allá. Ajá. Y entonces eso les daba como que les daba poderes según, y además pues también como que tenía cierta función psicotrópica, ¿no? Ajá. Pero, o sea, también. Por eso sentían que volaban. Sí. O sea, no era en sentido literal, sino que era en sentido de que sí los Ajá. hacía volar, pero de otra manera. Exacto. Buena explicación. ¿No? Pues sí. Ujú. Pero el hecho de que se pudiera introducir el palo en una parte que no era prohibido hablar para las mujeres y que justamente las mujeres estaban prohibido tener, o sea, sentir algún tipo de placer y demás, pues era también como que la supresión que tenían hacia ellas, ¿no? Sí, Y que ajá. cuando tú como mujer tenías algún tipo de disfrute, estabas mal y que eres del diablo, ¿no? O sea, Ajá. y que si no procreabas, o sea, si más bien si tenías sexo, Ajá. si no era para tener hijos, entonces algo va mal contigo, Exacto. ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de creencias es justamente como una parte de satanizar el disfrute femenino. Y eso, pues bueno, también fue Increíble. señalado para la iglesia o los inquisidores, fueron señalados como brujería. Sí. Entonces era una razón para poder cazar a las brujas, Ajá. a las supuestas brujas. Ajá. más bien. Ujú. Sí, pero bueno, en este caso, según en esta historia, pues sí era bruja la que se había llevado al bebé. Porque ella está como haciendo este juego de peekaboo con sí. el bebé y de repente ya no está. Ay. Voltea. Me encanta cómo el giro de cámara
hace que veas que se fue al bosque. Sí, porque sí se escucha como si algo ya estuviera súper lejos. Exacto. O sea, que fue rapidísimo. Oh, manches, Ay, esa sí- esa escena me puso Sí, los pelos de pelos de punta. punta. Sí, Sí, completamente. lograron hacer una buena escena de terror. Sin haber mostrado a la bruja todavía. Sin haber mostrado. Sin haber Está mostrado a la muy bruja cañón. todavía. Yo cuando la vi en el cine, esa película, me acuerdo que la escena donde la bruja desvive al bebé, no la pasaron. Yo vi seguramente una versión censurada o medianamente censurada. Yo sí la vi. Porque cuando yo la vi en el cine, no salió esa. Porque ya después volví a ver la película en Netflix. Ajá. Y vi la escena. Bueno, y dije, sí, oye, en Netflix esa escena está yo no. censurado. Si no. Sí, porque yo también la vi en Netflix y sí, no omiten esa escena. Ajá, pero en el cine En cuando el la vi. cine yo creo que sí lo Sí, censuraron. en el cine sí estaba censurado. Sí, y porque era es contenido de clasificación C. niños. Ajá. Y era clasificación Ujú. C. Aparte ¿Poco? considerando que son niños Aparte y aparte considerado por C. la situación de los niños actualmente. Claro. Sí. O sea, yo me acuerdo que la vi en el cine también y no me acuerdo de ese detalle. Ujú. No sé, qué onda, qué raro. Yo no la vi en el cine, pero sí la vi en Netflix y esa parte sí no la omiten, sí la pasan. Órale. Pero pues Está fuerte está eso. muy Está fuerte. fuerte, sí. Ujú. Sí, y todo lo demás también, por ejemplo, de los niños que comienzan también a ser desechados, los gemelos, ¿no? Ay, cómo me Comienzan cae a mal. hacer... Hay algo muy chistoso, hay un dato bien curioso, que hay un compañero de Robert Eggers, no recuerdo su nombre en este momento, pero esta persona tenía hijos y por lo tanto se hizo cargo de este actor, ¿cómo se llama el niño? Bueno, se hizo cargo de los niños, Ujú. porque pues sabía más cómo tratar a los niños y todo Tenía eso. experiencia. Tenía experiencia con los niños y pues sabía cómo hablar con ellos, cómo tratarlos, a diferencia de Robert Eggers. Robert Eggers no tenía hijos en ese momento y por tanto pues no sabía cómo tratar con los niños. Aparte no tenía tanta paciencia y se fue así como que te los dejo a ti y se los dejó a otra persona en el staff para que pudiera trabajar con ellos. Trabajar con ellos, o sea, directamente así de cómo iban a actuar, cómo iban a llevar a cabo su papel en la película y demás. Órale. Y eso no lo hizo Robert Eggers. Híjole, Aparte no. considerando que era una película de terror. Aparte, Sí, ajá, O sea, exacto. los niños tienen que estar preparados psicológicamente, ¿no? Claro. Ajá. Por ejemplo, El Exorcista, esta linda Blair también. Uy, sí. No qué la fuerte. siento que no la prepararon lo suficientemente No. porque sí tuvo traumas Secuelas, sí. psicológicos, o sea, sí ella narra que o sea, no puede tener una vida normal por esa película. Sí. Ujú. Ah, no Sí. manches. Me imagino que sí es una tarea muy difícil. Si vas a utilizar a niños, prepararlos psicológicamente para decirle nada de esto es real, Ajá. ¿no? Sobre todo porque imagínate, los sometes a 25 días de rodaje en un ambiente donde pues está muy deprimente todo, la historia que van a interpretar pues también es muy fuerte, muy Sí. deprimente todo, ¿no? Posteriormente pues las brujas comienzan a poseer, por así decirlo, o a influir en estos niños y pues la mamá se comienza a volver loca también porque Por la pérdida de por su la pérdida bebé. de su bebé. El papá pues también imagínese todo esto que está pasando, ya comienza a echarle la culpa a su Thomasin Ajá. porque cree que ella era la bruja. Sí. Ay, pero es que lo que me encanta de Robert Eggers, yo creo que en todas sus películas, excepto quizá en la de Northman, pero siempre es como su sello característico es una dualidad. Tanto en La Bruja pone las dos premisas de que puede haber sido una bruja de veras o puede haber sido que la familia estaba envenenada y que todo lo haya imaginado, porque hay una escena de la película de La Bruja donde quieren quitar o están como que quitando las mazorcas y hay un hongo y ese hongo sí existía y estaba en la sí. en la Sí, cronología cierto. de Nueva Inglaterra, que era un hongo que provocaba alucinaciones. Entonces él lo pone en la película de manera muy sutil, entonces plantea la posibilidad de que la familia se lo comió y que pudo haber estado influyendo en sus visiones y estaban todos pues entre que lo que sucedía, Dopados.
todos dopados, su extrema fe religiosa, pues fue cuando se hizo todo el relajo. También se apareció en la de El Faro, de que puede haber sido eso, o simplemente la locura de dos hombres encerrados en el faro. Y en Nosferatu también apareció ese sello. Cuando llega Orlok al pueblo alemán, ya listo como para mudarse a su castillo, llega con las ratas. Entonces empieza la tifoidea. Entonces todo lo que sucede, que sucede puede ser provocado por las ratas y que también haya sido la plaga, o pudo haber sido por Orlok, combinado con las tradiciones de lo que creían que era un vampiro, ¿no? Entonces, Robert Eggers siempre te pone las dos posibilidades y tú decides a cuál creerle. Pero se vio muchísimo en La Bruja. No me acordaba de esa parte, sí, tienes mucha razón. Sí, y sí hay una escena donde aparece que esos hongos, ¿no? Sí. Y fueron puestos ahí como el Huitlacoche, ¿no? Algo así. Pues de hecho sí, porque moradito. Ajá. Se hicieron unas quesadillas de Huitlacoche. Estaban volados. Estaban preparados para probar ese gran manjar. Unas quesadillitas. Quesadillas de Huitlacoche. Ya después el personaje que las estaba acechando era Black Phillip. ¿Ustedes le tenían miedo a Black Phillip? Sí. Me encantó la voz de Black Phillip. Uy, sí. Tiene una profundidad. ¿Sabes? Ajá. La secuela psicológica que me dejó, la de cuando la cabra se levanta. Oh, sí, no, porque se levanta. Ajá. No. Y luego más Wow. escuchar su voz fue algo que, no sé, me dejó plasmadísima. Nunca había visto una escena de terror que fuera tan sutil y que te dejara tanto. Sí. Sí, y ahí, por ejemplo, la escena donde Thomasin se encuentra con Black Phillip para, pues, prácticamente entregarse a él, Sí, la hacer un tienta. pacto. La tienta, Sí. Ajá, Sí. ¿qué es lo que quieres? Ajá, prácticamente. No, mija, no puedo pide Nutella. No, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Ajá. Y citando de nuevo al Maleus Maleficarum, Thomasin se quita la ropa. Él le pide que le entregue su ropa. Y en el Maleus Maleficarum pasa eso. dice que las brujas, cuando hacían un pacto con algún demonio, les entregaban su ropa. Pues Entonces yo creo que también se basaron en todo sí. esto para Ay, hacer qué esa miedo. parte. Sí, ella estaba, creo que, toda rasguñada. ajá, por todo lo que ha sucedido antes. Porque ¿no? todo lo que había sucedido antes. Pero el haberse desnudado ella, una persona virgen, porque justamente la mamá también la había acusado de que le quería quitar al marido. Ajá, ¿no? sí. Entonces ella la acusaba de ya no ser pura y demás. Y entonces Sí. cuando ella se quita la ropa y le entrega su pureza a Black Phillip, o sea, es un simbolismo enorme. Cañón. Le entrega todo lo que ella es. Oh, no, esta canción buenísima. Y la voz que tiene este dude, no, Sí, me daba no miedo y manches. también me gustaba. Y no Me sabía gusta, cómo. pero me asusta. Y yo Ahí salí se confundida, sí. Y es que entonces te das cuenta que lo que hace Robert es mucho de esto de que la tentación, Ajá. porque es como la típica voz sensual que puede atraer a la mujer, ¿no? Y que, Sí. que te llama la atención y como vienes o no, mija. Bueno, sí. No. Bueno, sí. Los Simpsons le hicieron Sí. pero hay una parte donde sí se ve, porque me acuerdo que todo se ve en oscuridad, solamente estaba la vela, y cuando él se levanta, sí se ven como sus piernas, Sí. se ve una persona caminando, Ay, y ya no. nada más se ve el libro que le deja, Ajá. y es cuando ella sale y se va a la A la aquelarre. Ajá. Ay, buenísimo también eso, porque también Robert Eggers lo que hace es imitar al arte. Entonces ahí lo que imitó fue a Francisco de a Goya. Francisco de Goya, sí es cierto, ya me acordé. Sí, Francisco de Goya. ajá, sí. exactamente, porque también lo que hizo Robert Eggers es estudiar todo el folclore vasco.
Sí. Porque de ahí fue de Vasco. donde, sí. También hay un no chorro mames, de cosas Vasco. así. Ajá, de No ahí es de sabía. donde surgió esto de la cabra Ajá. que se para y que, o en dos patas y que pues es poseída por el demonio. Es que también la no cabra, o sea, los cuernos y todo eso, también está basado para darle una mala fama a... Es que antes, en lo que les mencionaba, el dios cornudo que le llamaban los celtas y como que toda esa región, Ajá. Cerumnos. Entonces, se le rendía culto porque era el de la tierra, se relacionaba con el sol, entonces ellos le rezaban a ese dios y tenían unos cuernos. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Decía, es que es el diablo. Entonces, por eso el diablo está relacionado en estos días, o sea, para las personas que profesan esa religión, los cuernos, pero en realidad era para que ya no le rindieran culto a Cerumnos, el dios cornudo. Sí. Sí. Ajá. O sea, Tiene sentido. todo lo Mucho van sentido. maquillando para Sí. voltearlo. Sí. Sí, porque inclusive en la Biblia no muestra algún demonio, o más bien no te habla de algún demonio con cuernos, ni con cola. Eso Todo ya viene ya después. viene exactamente. Es el anexo. Como que se fue desviando, ¿no? O sea, se fue malinterpretando, ¿no? De primer momento, pues como que tiene esas características. Bueno, entonces, como no es ad hoc a nuestra religión, entonces no lo sigas, ¿no? Y Ajá. ya de eso se fue como transformando. Sí, y ¿no? le vamos a poner la transmisión de tal manera de que eso sea malo para ti. Ajá, sí. Exactamente. Sí. Pero sí, la película de la bruja, lo que me gustó mucho también es el detalle de la liebre. Sí. La liebre era parte de la creencia de que las mascotas de las brujas. Ajá. Sí. Y que tenían la posibilidad de espiar, ¿no? Sí, se convertían en ellos. O sea, sí fue súper fiel a ese tipo Súper de estudiada. creencias, sí. O sea, y aparte la capa, que sea color rojo, una mujer hermosa, pero pues ya después lo ves y que igual se transforma viejita y que necesita el ungüento para poderse mantener joven. O sea, no se habló en ello, pero se mostró y fue súper explícito en todo. Uy. Sí. O sea, eso y las tensiones familiares, la bendita copa que la mamá andaba buscando, que ¿dónde está mi copa? Y que el papá la había empeñado porque no tenía dinero para comer, pero nunca le dijo a la mamá. O sea, la represión que de sus deseos carnales, ¿no? El niño que miraba a su hermana, o sea, son cosas que de verdad te incomodan, pero eran muy ¿ciertas? presentes, justamente en ello. Entonces realmente sí le echen la culpa a la bruja, pero ellos también, ¿cuáles eran como sus humano. pecados? Claro. O sea, la humanidad tiene ciertos defectos que pues ya te trae de fábrica, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? De que ya hay cosas que... Y aquí está mucho la pregunta esta de que si el hombre es malo por naturaleza o si el hombre se hace malo, ¿no? Sí. Entonces, pero yo creo que en esa película sí dan a demostrar, puede ser una de las dos, ¿no? Pero de todos modos la maldad o el defecto que tiene el humano está ahí presente, ¿no? Y no viene precisamente de algo que tenga que ver con el demonio. Por así Y decirlo. eso que eran puritanos, Y eso que eran creían en puritanos. Dios y demás, o sea, Sí, eso tampoco te garantiza una cosa ni la otra, ¿no? Sí. exactamente. Pues esta yo le pondría un 100 de 10. Yo también, la verdad, Completamente. de 10. sí, pues es que volvió a traer la mirada al folk horror. Sí. Y a través de ahí también como que Sí, es cierto, porque de cierta manera se estaba como olvidando este género. Sí. Ya hasta que llegó Robert y Ari Aster en mayor parte, porque también con Midsommar lo vemos, rescataron este género sin hacerlo como dijiste al principio, o sea, no tuvo que utilizar tanto para hacer una película de terror como lo hemos visto con otros subgéneros, que es como en mucho trabajo de
vestuario, utilería, maquillaje, todo esto, ¿no? O sea, no se utiliza tanto para hacer una buena película de terror. Sí, exacto. Basta con las creencias, basta con lo que dices, el folclore, las leyendas. Sí, la atmósfera que construyen. Exacto. Sí. La mezcolanza del presente, del pasado y el presente, todo eso. Buenísimo. Sí, yo creo que sí fue una película que vino a revivir el folk horror. Ajá. Vino a marcar como una nueva era en el folk horror. Sí. Y de hecho el director de Blood on the Satan's Claw, que es Piers Haggard, él antes de The Witch ya había nombrado el término folk horror en una revista en 2004. Había nombrado como literal el tal nombre. cual como folk horror. Y pero pues yo creo que The Witch fue como que la que marcó. Sí. Aquí hay un nuevo folk horror y de ahí comenzaron a salir varias películas. Lo remasterizaron. Sí, se le agradece. Sí, la neta. ¿Y qué tal se la pasaron? No, pues estuvo este capítulo, me hizo enojar mucho. Hay momentos en la historia que no son buenos. No, sí, son muy duros de escuchar. Sí, exacto. Sí, la verdad, a mí, ya saben, creo que lo había mencionado en un principio, es mi género favorito. Y es mi género favorito subgénero, porque rescata mucho de lo que muchos países tienen y tenemos como tradición, ¿no? De que, pues más allá de que haya una religión que nos haya impuesto cómo tenemos que creer en la vida, pues hay otras religiones que son paganas en un sentido estricto y que pues hay mucho que explorar sobre lo que se creía antes, lo que las personas practicaban, en qué se creían, qué dioses existían. Todo esto hace que este género sea muy, muy interesante y por eso es mi favorito. Sí, es muy bueno. Yo me imaginé que iba a ser un episodio fuerte porque es algo que involucra un hecho histórico real, o sea, algo que pasó realmente. No es tanto, por ejemplo, como el de extraterrestres, que sí nos da miedo, que el de los zombies, por ejemplo, pero que sí nos da miedo, pero sí existe, pero como tal no está tal cual, como tal no está en un libro comprobadísimo que diga que ahí estaban parados y que sino esto pasó realmente y hay documentos que lo explican todo. Hay libros. Y aparte cabe recalcar que no todo el folk horror habla de brujas. Ajá, porque yo en un principio pensaba que sí se hablaba de todo el folk horror, se hablaba de brujas, pero no. Se habla de otros cultos, ¿no? De leyendas, de fantasmas, brujas, de fantasmas, todo esto, pero no engloba a esta figura del terror que todos conocemos, no hablan de estas mujeres, ¿no? Sí, bueno, que también, o sea, no es acerca de todo de ello, eso está padre, pero tampoco se puede negar la importancia o el peso que tiene esta figura brujil en la historia, en todo el mundo. Eso a mí me fascina. Bueno, ese sí es folk horror, la verdad no me había echado como que tanto el clavado, pero en serio hay folk horror tailandés, japonés, ruso, mexicano, ruso, o sea, porque en todas partes del mundo, como tú mencionabas, antes de la religión impuesta, había otro tipo de creencias, de su manera de ver el mundo, ¿no? La película de The Medium es tailandesa y podría ser folk horror. Es folk horror porque habla de las creencias de Tailandia. En México hay también películas de folk horror. Después vamos a hablar. Ya vamos a hablar de eso. Sí, pero la verdad que primera parte, porque obviamente este género y como muchos otros es súper extenso, pero creo que para hacer la primera abarcamos al menos los puntos más fuertes de este género. Las más legendarias, las películas más legendarias. Sí. Todavía faltan algunas que también son más legendarias, pero tocamos la película más legendaria de todo el folk horror. La legendaria modo leyenda. No, sí, legendaria modo leyenda. Me gusta.
Bueno, pues espero que se le hayan pasado súper bien en este nuevo episodio. Les pedimos que nos regalen un like, un comentario, la suscripción al canal si es que no lo han hecho. También suscríbanse a nuestras redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram. Nos pueden encontrar como La Cineteca del Terror. Y pues nosotros somos Iralín, Gio, Aleja y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. What dost thou want? What canst thou give?